Muy buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Les habla el pastor Ramón Luis Molina y este es tu canal que dice la Escritura. Quiero hablar acerca de un video que ya mismo voy a presentar, de un diálogo de un cristiano con un testigo de Jehová, hablando acerca de la resurrección de Jesucristo. No voy a agregar nada de lo que dijo el cristiano porque creo que hizo una defensa extraordinaria. Lo que quiero es argumentar acerca del testigo y el concepto tan raro que tiene de la resurrección. Un cristiano, nosotros los cristianos, pues, somos servidores de Jesucristo y en el nuevo pacto, en los libros de los Hechos, se ve la labor de los cristianos testificando acerca de Cristo. Los testigos de Jehová no son cristianos, ellos usan despectivamente cristiandad para hablar de nosotros. No hay problema, una vez hablaron que éramos protestantes y lo aceptamos. Y si somos cristiandad, somos los cristianos, seguidores de Cristo, los imitadores de Cristo. Ellos no, ellos son los testigos de un nombre que yo no sé de dónde lo sacaron, porque ese no es el nombre de Dios. Las cuatro letras del idioma hebreo, que son el tetragramatón, no, ese no es el nombre. Y ellos lo tienen en su libro acerca de la Biblia, que ese no es el nombre de Dios. Bueno, hay gente que se recrean en sus errores y se deleitan en sus errores. Ese es este grupo de los testigos. Primero, quiero tocar algún punto y espero que ustedes estén bien atentos. Vamos a escuchar lo que habló el testigo acerca de la resurrección. Luego yo estaré hablando al respecto. Bueno, el tema de con qué cuerpo resucitó Jesucristo es un tema muy importante. De hecho, los testigos de Jehová, a diferencia de las demás denominaciones que son cristianas o dicen ser cristianas, pues nos diferencian. Nosotros creemos que Jesucristo era un ser espiritual poderoso cuando estaba en el cielo y que Jesucristo se le dio un cuerpo para ser sacrificado y que después, cuando asciende otra vez al cielo, Jesucristo sigue siendo un espíritu poderoso. Sin embargo, bueno, la cristiandad dice lo contrario, ¿no? Que Jesucristo existía como ser poderoso, como Dios, pero después, por lo que se ve, coge su cuerpo de carne y sangre y se lo sube al cielo. ¿Esto qué provocaría? Porque la Biblia nos dice claramente que hay dos clases de cuerpo, el celestial y el terrenal. Pero si esto se provoca, por lo que se ve ahora hay una tercera clase en el cielo que son un tipo de híbridos. Y eso es algo pues que el señor Carlos nos tendrá que probar. Bueno, la cuestión está, Carlos, que te tengo que dar una mala noticia, que la carga de la prueba la tienes tú. ¿Por qué? Voy a usarla, como estábamos comentando antes de iniciar la conversación, voy a usar todo el rato prácticamente la pesita y el texto Receptus de la Reina Valera de 1995 y el 77, pues bueno, para hacerle, como sé que a Carlos le gustan, pues lo voy a usar estas Biblias. Y bueno, ¿por qué tienes la carga de la prueba? Mira, 1 Corintios 15:45 dice en la pesita, así también está escrito, el primer hombre, Adán, llegó a ser un alma viviente y el último Adán, aquí habla de Jesús, espíritu vivificante. No obstante, no es primero lo que es espiritual, sino lo que es físico. Aquí aparece la palabra griega psíquico, físico. Después, lo que es espiritual. Ahí viene la palabra griega neumáticos, que hace referencia a algo etéreo, inmaterial. Bueno, la Reina Valera de 1995, en primera de Pedro 3, 18 y 19, dice, asimismo Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado, aquí viene la palabra zopoio, habiendo hecho sido vivo, lo que significa esa palabra, en espíritu. Y la pesita dice, y murió en el cuerpo, pero vive en espíritu. Y en espíritu, o sea, en espíritu, porque resucita, es dado, se le da la vida en espíritu, fue y predicó a los espíritus encarcelados. En 1 Timoteo 3:16 dice, es indiscutiblemente grande este misterio de la justicia. Esto es la pesita. Él fue manifestado en la carne, justificado en espíritu. La cuestión está que la Biblia dice claramente, como por ejemplo en 1 Corintios 15:53,
que los que van a ir al cielo van a ser transformados, ahí viene la palabra alasó. La cuestión está que nos tienes que probar hoy que no va a haber una transformación, cambiar de forma. Lo que nos tienes que enseñar es que van a coger el mismo cuerpo físico y se lo van a llevar al cielo. Sin embargo, la Biblia es clara y estos textos que acabo de leer son contundentes. Realmente se podría casi hasta dejar aquí la conversación. Jesucristo era un espíritu antes de bajar a la tierra, cogió un cuerpo, fue sacrificado y resucitó, se le dio vida a su espíritu y ahora está en el cielo como un espíritu poderoso. Luego, al final, los últimos 5 minutos, quiero pues hablar un poco acerca de esa importancia de que Jesús, de tu comentario cuando has dicho que lo espiritual no podemos verlo, lo neumático, lo etéreo no podemos ver, y Jesús resucitó evidentemente con un cuerpo espiritual. Bueno, la cuestión está que tu respuesta me parece ilegible, no lo he entendido bien. Yo personalmente creo que podías haber dicho que, por ejemplo, lo que Jesucristo hizo en esa manifestación fue revelarse. Claro, la cuestión está como, por ejemplo, 1 Timoteo 3:16, cuando dice que se manifestó al mundo. Sin embargo, ahí la palabra griega es faneró, no efanés, y esa significa revelarse. Jesucristo se manifestó, fue hecho visible. Mira, en la pesita, no, en la Reina Valera del 77 dice, a este Dios lo resucitó al tercer día y le concedió hacerse visible. Si Dios te concede hacerte visible, ¿qué serás? Invisible. Si lo unimos a Colosenses capítulo 1, versículo 15, que dice que Jesucristo es la imagen del Dios invisible, ¿cómo era Jesucristo? Invisible. Por eso Dios le tiene que permitir hacerse visible. Por ejemplo, en Lucas capítulo 24, 31 dice, con esto a ellos se le abrieron los ojos completamente y los reconocieron, y él desapareció de ante ellos. Aquí aparece la palabra griega aphantos, no manifestado, es hacerse invisible. Por lo tanto, la Biblia nos dice que Jesucristo, quien es invisible, porque es la copia exacta del Dios invisible, se hizo visible y cuando quería se hacía invisible. Entonces, ¿por qué le veíamos de manera física? Porque se materializaba, porque Dios le permitió materializarse al mundo. Como antes hemos leído en 1 Corintios 15, en la pesita dice, se siembra cuerpo natural, aquí aparece la palabra psíquico, físico, se siembra cuerpo físico, resucita un cuerpo espiritual, neumáticos, no físico, etéreo, inmaterial, porque hay cuerpo natural y hay cuerpo espiritual. Y la Biblia aquí no hay ningún tipo de equivocación. Jesucristo tenía un cuerpo físico, pero resucitó en espíritu, con un cuerpo inmaterial, ¿no? Con un cuerpo espiritual. Por lo tanto, bueno, tu respuesta ha sido larga, te he entendido más o menos, has dicho eso que me ha parecido lo que más me ha llamado o me ha gustado de tu respuesta ha sido esa parte, ¿no? Que nosotros no podemos ver lo espiritual, evidentemente, ¿no? Que dice Hebreos 9:24, que cuando Dios se presenta, cuando Jesucristo sube al cielo y se presenta ante Dios, entra en un lugar no hecho de manos. ¿Por qué? Porque es inmaterial. Por lo tanto, Jesucristo, en este caso, bueno, ya estoy acabando, en este caso, tenía un cuerpo invisible y Dios le dejó hacerse visible. Esa sería la respuesta que yo creo que me tenías que haber dado. Bueno, ya ustedes escucharon la opinión del testigo. Me sorprende, primero, él dice que un espíritu que es poderoso vino y tomó un cuerpo o se materializó, no sé cómo él lo quiere decir, se materializó. Ese ser que vino, que él dice que es poderoso, es el ser que existía por la eternidad, por siempre, desde el principio. Ese ser era la luz del mundo y la vida del mundo. Ese ser fue el que creó todas las cosas y todas las cosas por la mano de él fueron hechas. Así que imagínense en qué ser le está hablando. No hay otra opinión que tiene que ser ese ser creador de todas las cosas, que Pablo dice que Dios es conocido acerca de la creación, que la creación hace ver que existe un Dios y ese es el ser que vino a la tierra. Ahora, la pregunta que hay que hacer es, él
hay dos maneras de venir y tomar un cuerpo. O ese ser espiritual que era eterno tomó un cuerpo y habitó en ese cuerpo, o se materializó y se hizo ese cuerpo. Esas son las dos opiniones que pueden existir. La Biblia lo que dice es que el ser se encarnó en ese cuerpo y que ese cuerpo fue engendrado por Dios. Por eso se le llama Hijo de Dios. Y dice que ese ser vino a la tierra y se hizo carne y habitó en un tabernáculo. Y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De manera que el ser que existía en la eternidad, que él dice que es poderoso, o se materializó en un cuerpo, o habitó dentro de un cuerpo. Vamos a dejarlo ahí. Segundo, que ese ser entregó su cuerpo como rescate, muriendo por la humanidad, y que luego fue resucitado en espíritu. La pregunta que yo le haría sería, si los testigos lo que creen es que el hombre es un ser, materia nada más, que no tiene una personalidad espiritual con conciencia de ser dentro de él, y el cuerpo murió, no había nada que quedara vivo. Y segundo, si no fue el cuerpo lo que resucitó, no pudo haber resucitado nada, porque el hombre está compuesto del cuerpo nada más. Así que si el cuerpo de Cristo no resucitó, no hubo resurrección. Y resurrección es volver a la vida lo que murió. Eso es resurrección. No es crear otra cosa. Resurrección no es hacer otro ser. Resurrección es volver a la vida lo que murió, o poner en pies a la vida lo que ya murió. Eso es resurrección. Ahora, si un ser humano está compuesto simplemente del cuerpo y no tiene un espíritu con conciencia de ser, y ese ser humano muere y no resucita el cuerpo que resucitó, no pudo haber resucitado nada. De manera que esa resurrección no tiene ningún sentido. El otro punto es, si el cuerpo de Cristo murió y se entregó y resucitó un espíritu, entonces yo tengo que entender que resucitó otro ser, no el ser que vino y tomó el cuerpo. Porque si el ser que resucitó no es el que vino, y para que el que viniera resucitara espiritualmente, a ver si me entienden, tenía que ser, dejar de ser materia para ser espíritu, porque la materia hizo el espíritu, y para hacer algo reversible tenía que la materia hacerse espíritu. Y eso no fue lo que ocurrió, porque ellos dicen que el cuerpo se desapareció. No hubo resurrección. También, si no resucitó el cuerpo de Jesucristo, entonces, y fue un espíritu adicional, la persona de Jesucristo dejó de existir, no existe. En esa religión no existe Jesucristo. Por eso lo desvalorizan tanto, por eso lo critican tanto, por eso no quieren honrarlo, no quieren adorarlo y no quieren darle gloria, porque para ellos no existe. También, si Jesús murió y entregó su vida por la humanidad, la única manera que podía corroborar que la salvación era un hecho real y verdadero era la resurrección. Porque ¿cómo iba a demostrar que Él salvó a la humanidad si no resucitaba? Porque la resurrección de Cristo es la garantía de la resurrección de todos los cristianos. Bueno, pero vamos a ir a Corintios para que veamos cómo va a ser la resurrección. En Primera de Corintios, capítulo 15, del verso 35, dice:
Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Fíjese que es cómo resucitarán los muertos. No es hacer una nueva creación, es los muertos, ¿cómo resucitarán? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y la pregunta es, ¿cómo resucitarán? Y luego que resuciten, ¿cómo van a hacer sus cuerpos? Eso es una buena pregunta, porque es una interrogante. Y esto está hablando Pablo. Luego dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y aquí Pablo usa una metáfora, una símil, comparando con la siembra. Cuando tú siembras algo, no toma vida ese algo si no muere antes. Tiene que morir. Cualquier semilla tiene que morir y entonces Dios le da vida a esa semilla. Ahora noten que va a vivificar relacionado con lo que murió. No es algo aparte de lo que murió. Ningún fruto viene si no es por la semilla que murió. De manera que el fruto está relacionado con lo que murió. Si va a haber resurrección, tiene que estar relacionado con lo que murió. Y lo que murió fue el cuerpo. De ese cuerpo tiene que surgir la nueva vida de la resurrección, pero está relacionado con el cuerpo. La nueva vida no es aparte del cuerpo, es relacionado con el cuerpo. Dice, y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir. Eso está claro. Tú siembras una semilla. Esa no es la semilla que va a salir, pero está relacionada con la que va a salir. El cuerpo muere. Ese no es el cuerpo que va a resucitar, pero está relacionado con el cuerpo que murió. Si no está relacionado, no es resurrección. Dice, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Dice que hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. En el versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, el cuerpo en corrupción, que se corrompe. Resucitan en corrupción. ¿Qué va a resucitar en incorrupción? El mismo cuerpo que se murió en corrupción. Ese cuerpo va a pasar por un proceso de glorificación y ahora va a ser un cuerpo incorruptible. Resucita como un cuerpo incorruptible. Ese es el sentido de la resurrección. Muere en corrupción, resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra un cuerpo animal y resucitará un cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Se siembra un cuerpo natural y animal. Resucita un cuerpo. No es un espíritu aparte, es un cuerpo que ahora es espiritual glorificado. Es un cuerpo glorificado relacionado con el mismo cuerpo que murió. Eso es resurrección. Por eso es que cuando Pablo habla de la resurrección aquí, mire lo que dice. Pero esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la incorrupción heredará, ni la corrupción heredará la incorrupción. Es claro, un ser humano como está actualmente, carne y sangre, no puede subir al cielo, no puede heredar ese reino de Dios. Pero Pablo dice, pero les voy a decir un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Va a haber una transformación y la transformación no es aparte. La transformación es en el mismo cuerpo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Son los muertos los que van a resucitar. Si no fueran los muertos, no habría resurrección. Dice, y nosotros seremos transformados, los vivos van a ser transformados. ¿Qué va a ser transformado? Los cuerpos. Va a haber una transformación gloriosa en los cuerpos. Porque es necesario que esto corruptible, que es el cuerpo que se corrompe, se vista de incorrupción. Mire, es el cuerpo el que se va a vestir de incorrupción. Y esto mortal se vista
de inmortalidad. La resurrección tiene que ver con el cuerpo. Va a haber un cambio maravilloso en ese cuerpo en la resurrección. Si es un ser espiritual el que resucita, no tiene sentido, primero porque no hubo resurrección y segundo porque no resucitó nada, porque lo que tiene que resucitar es el cuerpo, que es el que muere. Así que los testigos de Jehová no saben nada de resurrección, no tienen resurrección, y la resurrección de ellos es una falacia, es algo que no tiene sentido. Por ejemplo, dicen que hay unos ungidos que van a resucitar espiritual, pero si es que los ungidos no tienen un espíritu con conciencia de ser en sus cuerpos. Así que si sus cuerpos se mueren y hacen unos seres espirituales, pues lo que están haciendo son unos ángeles, pero no son los que murieron o no son los que estaban antes. Es una nueva creación. Eso no es resurrección. ¿Hasta cuándo van a entender que Dios habla de resurrección? ¿Por qué Jesús hizo lo que hizo? Porque Jesús entregó su cuerpo, murió, pero lo resucitó para confirmarle a su iglesia la resurrección de entre los muertos. Y Jesús con su cuerpo es sumo sacerdote ante Dios por la iglesia, en los ruegos de la iglesia. ¿Por qué? Porque era débil al principio como el hombre y conoce al hombre, y él es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros. De manera que la resurrección que hablan los testigos no existe, es una falacia. No va a haber resurrección, no tienen ya la existencia. Para ellos, el ser poderoso que vino y que tomó un cuerpo dejó de ser, no existe Jesucristo para ellos. Por eso es que están perdidos en sus delitos y pecados. Que abran los ojos a tiempo antes de que sea tarde. Dios les bendiga. Amigo, suscríbete a mi canal, dale a la campanita, a la suscripción, le da la campanita y recibe. Quiero llegar a los 1000 suscriptores para poder hacer grabaciones en vivo y tener debate a través de YouTube. Por ahora no puedo hacerlo porque no tengo los suscriptores. Pero si tú me ayudas, yo te lo voy a agradecer. Bendecidos.